Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes el diácono Roberto Polanco una vez más para presentarle su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30, hora del este, 3:30, hora del centro, por esta, su estación Radio María USA. Y es un programa que llamamos la Escuela de Espiritualidad y consiste en compartir con ustedes libros de literatura clásica de espiritualidad de nuestra Iglesia Católica. Y ahora estamos con la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Pero antes vamos a pedir a ese Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ahora sí, listo para continuar con el capítulo 7 de Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y en este capítulo se trata de cuán angosta es la senda que guía a la vida eterna, y cuán desnudos y desembarazados conviene que estén los que han de caminar por ella. Comienza a hablar de la desnudez del entendimiento. Vamos para el acápite 1, que dice así: para haber ahora de tratar de la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a entender a los espirituales cuán angosto sea este camino que dijo nuestro Salvador que guía a la vida, para que, persuadidos en esto, no se maravillen del vacío y desnudez en que en esta noche hemos de dejar las potencias del alma. Así es, el Señor nos dijo que el camino hacia el cielo es un camino estrecho. Por tanto, van a haber dificultades. Vamos a tener que trabajar fuerte, pero vamos a conseguir lo que el Señor tiene para nosotros, que es vida abundante y vida eterna. En el acápite 2 dice: para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por San Mateo en el capítulo 7, versículo 14, dice nuestro Salvador en el camino, diciendo así: cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía la vida, y pocos son los que le hallan. En la cual autoridad debemos mucho notar aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula, porque es como si dijera: de verdad es muy angosta, más de lo que usted piensa. Y también es de notar que primero dice que es angosta la puerta, para dar a entender que para entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas, lo cual pertenece a la noche del sentido que hemos dicho. Así es, y el Señor también en otro momento nos habla de que del ojo de una aguja, ¿verdad? Que dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y no se refería tanto a las riquezas, sino al apego hacia ellas. Y nosotros podemos estar apegados a otras muchas cosas. Y aquí nos está diciendo que tenemos que desnudar la voluntad de todas las cosas sensuales y temporales. Y esa es la manera de demostrar nuestro amor a Dios, desprendiéndonos de todo eso que nos pueda impedir el caminar hacia Dios. Por eso el camino es angosto, por eso la puerta es estrecha, para que no entremos con nada, ¿verdad?, a seguir al Señor, sino que vayamos con nuestra alma dispuesta a solo entrar en Él y que Él sea el todo para cada uno de nosotros. Y dice en el capítulo 3, y luego dice que es estrecho el camino,
conviene saber de la perfección para dar a entender que por ir por el camino de perfección no solo ha de entrar por la puerta angosta, vaciándose de lo sensitivo, mas también se ha de estrechar, desapropiándose y desembarazándose propiamente en lo que es de parte del espíritu. Y así, lo que dice de la puerta angosta, podemos referir a la puerta sensitiva del hombre, y lo que dice del camino estrecho, podemos entender de la espiritual o racional. En lo que dice que pocos son los que le hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu. Porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales guiadores requiere que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior. Pues estrato en que solo Dios se busca y se granjea, solo Dios es el que se ha de buscar y granjear. Así es cuando uno va a subir una montaña, a los que son alpinistas saben bien, hay que llevar la menor cantidad de peso posible, porque cualquier peso nos hace más difícil el subir. Y nosotros en la vida espiritual, si queremos que el Señor nos conduzca hacia fuentes tranquilas, hacia lugares desconocidos, hacia alturas mayores, tenemos que entregar todo, dejar todo lo que nos haga peso, lo que nos quite a nosotros la ligereza espiritual que necesitamos tener. Por eso hay que desprenderse. Mientras estamos apegados, esas cosas nos van a impedir el caminar con más libertad hacia el Señor. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé ese desprendimiento. En el acápite 4 dice, de donde se ve claro que no solo de todo lo que es de parte de las criaturas ha de ir el alma desembarazada, mas también de todo lo que es de parte de su espíritu ha de caminar desapropiada y aniquilada, de donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo por San Marcos en el capítulo 8, versículo 34, aquella tan admirable doctrina, no sé si se diga tanto menos ejercitada de los espirituales, cuanto les es más necesaria, la cual por serlo tanto y a tan nuestro propósito, la referiré aquí toda y declararé según el germano y espiritual sentido de ella. Dice pues así, dice esta doctrina, si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su alma, la ha de perder, pero el que por mí la perdiere, la ganará. Aquí está claro lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que a veces queremos nosotros ganar tantas cosas, ¿verdad? ¿Y de qué nos vale ganar el mundo si vamos a perder nuestra alma? Por eso hay que negarse, y negarse significa desprenderse, porque solo la cruz deberíamos llevar, no aditamentos, para que esa cruz sea quizás más liviana o más fácil de llevar. No, la tenemos que llevar como Jesús la llevó. Él no pidió ni puso condiciones para llevar esta cruz, sino simplemente la tomó y la abrazó y la cargó hasta el monte Calvario. Nosotros, asimismo, debemos subir al monte de la transfiguración, cargando la cruz y dejando atrás todo lo que no nos ayude en nuestra vida espiritual. En el acápite 5 dice, oh, ¿quién pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador, de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino deben llevar del que muchos de ellos piensan, que entienden que basta cualquiera manera de retiramiento y reformación en las cosas, y otros se contentan con
en alguna manera ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación, mas no llegan a la desnudez y pobreza, o enajenación o pureza espiritual, que todo es una, que aquí nos aconseja el Señor, porque todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza de consolaciones y sentimientos espirituales, que a desnudarla y negarla en eso y esto otro, por Dios, que piensan que basta negarla en lo del mundo, y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual, de donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto, sólido y perfecto, que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, en trabajo, lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo. Huyen de ello como de la muerte, y solo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios. Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu, sino golosina de espíritu, en lo cual espiritualmente se hacen enemigos de la cruz de Cristo, porque el verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al padecer que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle, y en las sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones, sabiendo que esto es seguir a Cristo y negarse a sí mismo, y esto otro por ventura buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es muy contrario al amor, porque buscarse así en Dios es buscar los regalos y recreaciones de Dios, mas buscar a Dios en sí es no solo querer carecer de eso y de esto otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo, y esto es amor de Dios. Qué bello todo esto, ¿verdad que sí? Nosotros debemos buscar aún las cosas desabridas, digamos, eso dice aquí. Me acuerdo una vez que un joven decía que no le gustaba ir a misa porque consideraba la misa aburrida, desabrida. Y yo le estaba aclarando, de eso se trata, de que nosotros sobrepasemos esa condición, ¿verdad? Sobrepasemos nuestros gustos y le dediquemos al Señor un sacrificio de alabanza, porque a eso vamos a la misa, a alabarlo a Él. Y entonces vamos a alabarlo aunque nuestros sentidos se opongan a eso, aunque sintamos que no nos estamos divirtiendo. Porque si la misa fuera divertida, ¿cuál sería el mérito, verdad? Nosotros tenemos que hacer cosas para Dios, el rezar un rosario, el hacer una penitencia. Nada de eso es divertido, pero lo hacemos por amor a Dios. Y en ese amor a Dios nos estamos desprendiendo hasta del gusto de divertirnos, del gusto de que las cosas nos sepan a algo bueno. Pues con Dios hay que hacer eso, porque el disfrute de todo lo que Dios quiere darnos está en la eternidad. Aunque Él nos puede dar a nosotros consolaciones, ¿verdad? Aquí en la tierra, en el gusto de su presencia. Pero eso será un incentivo de vez en cuando, no todas las veces. No debemos estar detrás de esas consolaciones todo el tiempo, pues entonces podemos engañarnos y el enemigo nos puede engañar cuando estamos solo detrás de esas consolaciones. Vamos para el acápite 6, que es el último que vamos a compartir antes de la pausa. Y dice: oh, ¿quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor que llegue esta negación? Ella, cierto, ha de ser como una muerte y aniquilación temporal y natural y espiritual en todo en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda negación. Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador en Juan 12:25, cuando dice: el que quiera salvar su alma, ese la perderá. Es a saber, el que quisiere poseer algo, buscarlo para sí, ese la perderá. Y el que perdiere su alma por mí, ese la ganará. Es a saber, el que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y gustar, escogiendo lo que más se parece a la cruz, lo cual el mismo Señor por San Juan lo llama aborrecer su alma. Ese la ganará. Y esto enseñó su majestad
a aquellos 2 discípulos que le iban a pedir diestra y siniestra, cuando no dándoles ninguna salida a la demanda de tal gloria, les ofreció el cáliz que él había de beber, como cosa más preciosa y más segura en esta tierra que el gozar. Ahí está, Mateo 20:22. El Señor nos pide a veces hacer estos sacrificios, porque Él tiene algo mejor que darnos, ¿verdad? Si puedes beber de este cáliz, dice, entonces sí, vas a tener todo lo que el Señor tiene para ti. Por eso le dijo a Pedro, ustedes recibirán mucho más de lo que han dejado, ¿verdad? Y la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que esperar. Esa es nuestra esperanza. Y tenemos que darle al Señor todo lo que somos y tenemos, porque Él se merece todo, a Él le pertenecemos. Bien, vamos en este momento a la pausa. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Continuamos con su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Y estamos compartiendo el libro La subida al Monte Carmelo. Y estamos en el capítulo 7 y precisamente vamos ahora a la capítulo 7, que dice así: este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniquilándola, para que pueda caminar por esta angosta senda en todo lo que le puede pertenecer, según el sentido, como lo hemos dicho, y según el alma, como ahora diremos, que es en su entender y en su gozar y en su sentir. De manera que no solo puede desapropiada en lo uno y en lo otro, no solo quede desapropiada en lo uno y en lo otro, más que con esto segundo espiritual no quede embarazada para el angosto camino, pues en él no cabe más que la negación, como da a entender el Salvador, y la cruz, que es el báculo para poder arribar, por el cual grandemente le aligera y facilita. De donde nuestro Señor por San Mateo 11:30 dijo, mi yugo es suave, mi carga ligera, la cual es la cruz. Porque si el hombre se determina a sujetarse a llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para andar este camino, así desnudo de todo sin querer nada. Empero, si pretende tener algo, ahora de Dios, ahora de otra cosa, con propiedad alguna, no va desnudo ni negado en todo, y así ni cabrá ni podrá subir por esta senda angosta hacia arriba. Aquí sigue el autor insistiendo, ¿verdad?, en que debemos dejar todo lo que nos impida caminar, ¿verdad? Dice que solo llevemos el báculo, que es la cruz. Y el báculo es como aquella vara grande que llevan los obispos, ¿verdad?, que es como para ayudarle a caminar. Y también al mismo tiempo para combatir al lobo cuando viene a atacar sus ovejas. Pues nosotros tenemos como báculo la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo nos mostró que ese es el yugo que tenemos que llevar, que es suave, una carga ligera. Y esa carga la vamos a llevar hasta el final del camino. Y nosotros, el Señor nos va a dar después un gran alivio y una suavidad, ¿verdad?, para andar este camino. Y después nos dará al final del camino todos los deleites que Él quiera darnos. Pero no esperanzado en esto, sino es en seguir al Señor, porque Él fue primero en andar este camino con su cruz a cuesta. A capítulo 8 dice: y así querría yo persuadir a los espirituales,
cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes, sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo, porque ejercitándose en esto, todo, esto, otro, y más que ello se obra y se halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, todas estas otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones como los ángeles. Porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por Él, según Él mismo dice en San Juan 14:6. Y también en 10:9 dice: yo soy la puerta, por mí si alguno entrare, se salvará, de donde todo espíritu que quiere ir por dulzura y facilidad y huye de imitar a Cristo, no le tendría por bueno. Así es, se trata de imitar a Cristo, y uno puede buscar muchos medios para querer vivir una vida espiritual, pero lo central aquí es imitar a Cristo, padecer como Él quiso, aniquilarse como Él lo hizo, y eso es lo que se necesita. ¿Cuánta gente se pone a hacer ciertos ejercicios espirituales o ciertas cosas un poco extrañas, queriendo recibir mayor espiritualidad a través de eso? Pues no, Cristo nos dio el camino bien claro, ¿verdad? Y nosotros los santos también nos han ayudado. Si quiere hacer ejercicios espirituales o alguna meditación, ahí está la palabra de Dios, como nos enseñó San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y como nos enseña también San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ahí está la contemplación. No debemos buscar nada distinto a esto, porque esto es lo que el Espíritu nos está guiando para que hagamos, no cosas extrañas que vienen lejos de la tradición de nuestra fe católica. Vamos ahora a la capítulo 9, que dice así: y porque he dicho que Cristo es el camino, y que este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual. Quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y luz. Y en la capítulo 10 dice: cuanto a lo primero, cierto está que Él murió a lo sensitivo espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte, que como Él dijo en Mateo 8:20, en la vida no tuvo dónde reclinar su cabeza, y en la muerte lo tuvo menos. Así es, Cristo nos da el camino y nos invita a morir, ¿verdad?, a las cosas de este mundo. Y dice que si el grano de trigo no muere, ¿verdad?, no podrá dar fruto. No podría dar fruto. Y entonces nosotros en lo espiritual tenemos que seguir a Cristo, que es nuestro ejemplo y nuestra luz, porque Él mostró a través de su vida, no aferrándose a nada, no teniendo dónde reclinar su cabeza, mostró con eso que debemos vivir desprendidos de todo lo que nos ate en la vida espiritual. En el capítulo 11 dice: cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad según la parte inferior, por lo cual fue necesitado a clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así en él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, el tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo. Conviene saber acerca de la reputación de los hombres, porque como lo veían morir, antes hacían burla de él, que le estimaban en algo, y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo.
y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, que quedando así aniquilado y resuelto, así como de nada, de donde David dice en su Salmo 72, aquello de que me has abandonado, para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo, para unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. En este acápite llama la atención aquello de que en el momento en que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús estaba llegando al fondo de la tristeza, de la soledad, de la angustia, de todo eso que vive el ser humano. Y con eso Él quería unir todas nuestras angustias, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras tristezas y abandonos. Porque cuando vivimos esta situación en cualquier momento de nuestra vida, debemos recordar que Jesús llegó hasta allí y Él está allí con nosotros. Y el Padre quiso que viviera eso para unirnos a nosotros, los seres humanos, con la divinidad, o sea, para Él recurrir a ese momento de mayor angustia, de mayor soledad, de mayor dolor, recurrir Él allí a ampararnos. Y por eso Jesús quiso vivir ese momento. Vamos para el acápite 12. No me quiero alargar más en esto, aunque no quisiera acabar de hablar en ello, porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos, pues los vemos andar buscando en Él sus gustos y consolaciones, amándose mucho así, mas no sus amarguras y muertes, amándole mucho a Él. De esto hablo, que se tienen por sus amigos, que estos otros que viven allá a lo lejos, apartados de Él, grandes letrados y potentes, y otros cualesquiera que viven allá en el mundo, en el cuidado de sus pretensiones y mayorías, que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por bueno que sea, muy amargo será. No hace de ellos mención esta letra, pero hacerla ha en el día del juicio, porque a ellos les convenía primero hablar esta palabra de Dios como a gente que Dios puso por blanco de ella, según las letras y más alto estado. Así es, pueden haber muchas personas, y podemos estar incluidos allí, que le dan o buscan más en la vida en la iglesia, ¿verdad? El ser famosos, el ser reconocidos, el poder recibir ciertos halagos, o cuantas cosas, ¿verdad? Andamos buscando, o esas personas buscando las consolaciones, los gustos, ¿verdad? Y se aman más a sí mismo que al Señor. Y entonces eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, sino que persigamos esa cruz que Cristo nos dejó y que caminemos ese camino estrecho, pues allí es que está la verdadera sabiduría y allí es que está el verdadero caminar hacia Dios. Vamos al capítulo 3 y con esto termina este capítulo. Y dice, pero hablemos ahora en el entendimiento del espiritual y particularmente de aquel a quien Dios ha hecho merced de poner en el estado de contemplación. Porque como he dicho ahora, voy particularmente en estos hablando y digamos cómo se ha de enderezar a Dios en fe y purgarse de las cosas contrarias, angostándose para entrar por esta senda angosta de oscura contemplación. Aquí bien, San Juan de la Cruz hace una introducción a lo que viene en adelante en el capítulo 8, en el cual nos va a ir metiendo cada vez más a la contemplación, que él dice que es un camino angosto,
¿verdad? Una senda angosta para llevarnos a esa contemplación que nos dará un mayor entendimiento espiritual, que nos va a hacer a entrar más en el camino que Dios quiere, a entrar en una mayor intimidad con Dios. Con esto terminamos el programa de hoy, dándole las gracias a ustedes por su atención. Y recuerden siempre colaborar con las campañas de recolección de fondos de esta emisora. Y a través de eso usted está patrocinando este programa y todos los programas de esta estación. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.